favor, audio y pantalla, así iniciamos ya esta sesión. Sí, doctor, se ve. Gracias, gracias. Bueno, iniciaremos entonces capítulo 42, metabolismo del calcio y fósforo, segunda parte. Bien, esta segunda parte ya finalizando, ¿no? La parte teórica es, vamos a revisar los cuatro últimos puntos que refieren a paratiroides en el control del calcio, hipohiperparatiroidismo, osteoporosis y envejecimiento y la interpretación del ion calcio. Bien, entonces, de manera complementaria a lo que ya se ha ido revisando en la anterior teórica, vamos a dar inicio a esta sesión. Bien, iniciamos entonces con paratiroides en el control del calcio. Bueno, como ustedes han debido revisar el día de ayer, en el metabolismo del calcio fósforo juega un papel importante una hormona conocida como la paratormona o también hormona de la paratiroides, ¿no? Que es secretada y sintetizada por un conjunto de glándulas denominadas glándulas paratiroideas. Estas glándulas paratiroideas están localizadas en la parte posterior de la glándula tiroides. Por eso también reciben ese denominativo, ¿no? Paratiroideas. Bien, son cuatro, justamente acá los podemos visualizar. Lo que está ahí en grande, en forma de mariposa, llega a ser la glándula tiroides. Y estas cuatro pequeñas glándulas adosadas a la glándula tiroides son las que se denominan como glándulas paratiroideas. Bien, entonces, estas son justamente las que están a cargo de sintetizar una hormona que es importante y la mejor conocida y descrita, que es la hormona de la paratiroides u paratormona u hormona paratiroidea. Bien, aproximadamente cada una de estas glándulas tiene una masa de 40 miligramos, cada una de ellas. Y están, histológicamente hablando, están organizadas por dos tipos de células epiteliales, las células principales y las células oxífilas. Justamente las primeras son las células que están especializadas en sintetizar y posteriormente secretar la PTH, ¿no? La hormona paratiroidea. Entonces, esta hormona tiene una acción sistémica, eso quiere decir que se va a sintetizar, perdón, que va a ejercer su función a nivel sistémico, ¿no? Teniendo como órganos o tejidos diana, células que conforman los glomérulos renales, los túbulos renales, las células epiteliales del duodeno, ¿no? Los osteoclastos, entre otro conjunto de células que son afines, que son las células blanco de esta hormona, y cuya principal función radica en mantener la homeostasis y el metabolismo del calcio y del fósforo, ¿no? ¿Por qué hablamos en conjunto tanto del calcio como del fósforo? Porque el fósforo en realidad no lo vamos a encontrar en su forma inorgánica libre, es decir, no lo vamos a encontrar solamente como el ion fósforo, sino más bien va a estar bajo la forma de fosfatos. Y estos fosfatos usualmente reaccionan con el calcio para formar, ¿no? Sales de fosfato de calcio. Es así que cuando se absorbe calcio, a su vez se absorbe fósforo. Por eso en conjunto se habla, ¿no? Del metabolismo del calcio y del fósforo. Bien, y esta es justamente la hormona principal que se encarga de favorecer la absorción o la excreción del calcio en función del tejido donde se encuentre. Bien, bueno, aquí tenemos un esquema al lado derecho, un esquema histológico de la glándula, de una glándula paratiroidea, ¿no? Donde vamos a, es justamente esta parte de la glándula paratiroidea, vasos sanguíneos
sanguíneo, glándulas son el medio donde se va a secretar las hormonas sintetizadas por estas células especializadas, ¿no? Y estas que están acá teñidas en un color violeta llegan a ser las células principales y también ahí están presentes las células oxífilas, ¿no? Entonces, son estas células principales las que van a producir esta hormona paratiroidea. Por el lado izquierdo ya tenemos la glándula tiroides, ¿no? Lo que, bueno, ya han debido hablar en una anterior teórica. Bien, ¿cuál es la relación de esta hormona paratiroidea en el metabolismo del calcio y del fósforo? Y en realidad no solamente participa la glándula paratiroides y la hormona paratiroidea, sino también, como vamos a ir describiendo este esquema, juega un papel importante las células parafoliculares de la glándula tiroides. Y en realidad, no solamente la hormona paratiroidea va a ser clave en el metabolismo del calcio, sino también dos otras hormonas, una la calcitonina y también la vitamina D. La vitamina D es la única vitamina que a su vez es considerada hormona, ¿no? Es decir, tiene la capacidad de poder regular procesos fisiológicos, ¿no? Y en conjunto, esas tres hormonas se van a encargar de regular el metabolismo del calcio-fósforo. Entonces iniciamos acá, ¿no? Los niveles altos de calcio. Justamente los sensores que permiten la detección de los niveles de calcemia son tan sensibles que van a detectar rápidamente una variación del calcio sérico y esto va a provocar, ¿no? Que se vayan gatillando, se lleven adelante procesos de retroalimentación, tanto positiva como negativa, con la finalidad de o bien favorecer la absorción del calcio o bien más bien favorecer la excreción del mismo. Dependerá, ¿no? Del tejido donde el tejido que juegue en ese momento el papel o esté involucrado en el metabolismo de calcio-fósforo, ¿no? En este caso, niveles altos de calcio en la sangre son un estímulo para que las células parafoliculares de la glándula tiroides liberen el calcitriol. Entonces, en una primera instancia va a ser la glándula tiroides las que se van a encargar de iniciar el proceso de regulación del metabolismo del calcio, ¿bien? Al liberar la calcitonina. Esta calcitonina va a tener un efecto directo, ¿no? Siguiendo esta línea, sobre los osteoclastos y de esta manera disminuir el nivel sanguíneo de calcio. Bien, entonces ahí mantenemos un equilibrio en los niveles de calcio. Estos niveles ya más adelante los vamos a analizar, cuántos son los valores de referencia que se consideran. Ahora, por otro lado, los niveles bajos de calcio son estímulo para que las células principales de las glándulas paratiroideas puedan sintetizar y secretar la PTH, ¿no? Entonces, esta PTH posteriormente va a tener un efecto directo sobre una variedad de tejidos, de células, tejidos y órganos, con la finalidad de promover la resorción del calcio de la matriz ósea extracelular hacia la sangre y retardar la pérdida de calcio en orina. De esta manera se incrementan nuevamente los niveles sanguíneos de calcio, ¿no? También la PTH estimula a que los riñones puedan liberar calcitriol. ¿Qué es el calcitriol? Solamente una forma activa de la vitamina D. Es la forma más activa y la que está involucrada justamente en la regulación del metabolismo del calcio, ¿no? Este calcitriol entonces estimula la absorción del calcio a partir de alimentos, lo cual aumenta el nivel sanguíneo de calcio. Entonces, la vitamina D, la forma activa de la vitamina D, va a favorecer que las células epiteliales, duodenales, ¿no? Favorezcan la expresión
de transportadores de calcio y en consecuencia favorecer la absorción del calcio del lumen intestinal hacia el citoplasma y posteriormente hacia circulación sanguínea, ¿no? Y de esta manera, nuevamente, favorecer el incremento de los niveles de calcio. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, en este esquema se representa cómo se mantiene los niveles del calcio en sangre, ¿no? En algún momento puede incrementarse, en otro momento puede disminuir, y en función de cuál sea el estímulo, activarse, ¿no? Glándulas específicas. Si hablamos de incremento, pues un papel importante, las células parafoliculares. Si hay una disminución, más bien un papel importante, las células principales, ¿no? Y dos glándulas diferentes, la glándula tiroides y en su contraparte las glándulas paratiroideas. Bien, entonces, hipo e hiperparatiroidismo. Bueno, estos son dos estados clínicos que hacen referencia o bien a una sobreproducción de la PTH, ¿no? En el caso de hiperparatiroidismo, o bien una disminución. Esto obviamente secundario a una afectación directa de la glándula paratiroidea, ¿no? Ya sea que esta, ¿no? Disminuya en tamaño o simplemente sea reseccionada o bien esté hipertrofiada y en función, ¿no es cierto?, del tamaño, la presencia o la ausencia de esta glándula, pues se va a sintetizar en mayor cantidad o simplemente ya no se va a sintetizar la hormona. Esto directamente influir en el metabolismo del calcio fósforo, ¿no? Los primero del hipoparatiroidismo. Acá se los voy a dejar un cuadrito sintético resumido tomando en cuenta distintos criterios, ¿no? La definición, etiología, clínica, diagnóstico, tratamiento, complicación. El hipoparatiroidismo, entonces, refiere a una disminución de la acción de la paratormona. Esto debido a una alteración en su secreción, síntesis o acción periférica. ¿No? Hay distintas causas u orígenes, ¿no? La más frecuente refiere a un daño o remoción de las glándulas paratiroideas. Entonces, cuando ocurre ese procedimiento, al haber ausencia de las glándulas, pues simplemente ya no va a haber, ¿no? Una producción de la PTH y en consecuencia se van a manifestar ciertas manifestaciones clínicas que van a afectar distintos tejidos y órganos, debido a que existen, como les decía hace un momento, una variedad de células que son afines a la hormona paratiroidea. A nivel neuromuscular, por ejemplo, una excitación de nervios y músculos puede provocar parestesias. Luego, a nivel psiquiátrico, por ejemplo, causar irritabilidad, depresión, psicosis, nivel cardíaco, disminución de la contractilidad miocárdica, insuficiencia cardíaca congestiva. No se olviden, ¿no? Que el calcio juega un papel importante en la contracción muscular. Una hipocalcemia grave puede provocar laringoespasmos, confusión, convulsiones, colapsos, bradicardia, insuficiencia cardíaca, congestiva. Entonces, órganos variados se van a ver afectados por este proceso. Para llevar adelante un diagnóstico adecuado, lo que se va a realizar necesariamente es la medición de los electrolitos, ¿no? Tanto séricos como urinarios. A nivel sérico, obviamente, los niveles de calcio, la calcemia, van a estar disminuidas. Hablamos de una hipocalcemia. Los niveles de fosfato se van a encontrar elevados, así como también los niveles séricos de la PTH. A nivel urinario, los niveles de calcio se encuentran elevados y los niveles de fosfato bajos, ¿no? Esto para que ustedes puedan en algún momento inferir cuando tengan una hoja de resultados de electrolitos, tanto en sangre como en orina, ¿no? Y vean esta distribución, este comportamiento, pues
se relaciona directamente a un estado de hipoparatiroidismo, ¿no? ¿Cómo se trata? La sintomatología, pues, tiene que necesariamente eh, dirigirse a controlar el fosfato, ¿no? Que se administra junto con el gluconato de calcio y fosfato en solución. Esto con la finalidad de, en ese paciente, en esa persona, no poder incrementar los niveles de calcio debido a la deficiencia misma que tiene, ¿no? Por el problema de la ausencia de la PTH. Y en casos ya extremos, ¿no? Complicación, se puede producir arritmias ventriculares, bradicardia, insuficiencia cardíaca, laringoespasmos. El hiperparatiroidismo ya es una condición opuesta, ¿no? Hace un momento hablábamos de una disminución o ausencia en la producción de PTH. En este caso, más bien vamos a hablar de una sobreproducción, ¿no? Una secreción excesiva de la hormona paratiroidea. Esto usualmente producido por adenomas, hiperplasia, y un proceso carcinógeno, ¿no? De las glándulas. En estos casos, no se olviden que hay una sobreproducción, ya sea del número o tamaño de las células que conforman la glándula paratiroidea y en consecuencia una sobreproducción de la hormona. Y esta se va a liberar de forma constante hacia torrente sanguíneo y va a tener un efecto directo, ¿no? En las células blanco. Entonces, lo que se tiene que considerar es que la causa más, es una de las causas más comunes para la hipercalcemia, ¿no? En pacientes ambulatorios. Obviamente, gran cantidad de PTH va a provocar que exista mayor resorción del calcio desde los huesos a tejido extracelular y también mayor absorción del lumen intestinal, así como también de la orina hacia la sangre. Y esto pues va a generar un estado de hipercalcemia, ¿no? Los síntomas más frecuentes son, bueno, son variados, mucho va a depender obviamente del órgano o tejido afectado. Por ejemplo, a nivel renal se van a formar cálculos, ¿no? Una litiasis renal debido a la presencia de gran cantidad de calcio. Entonces, formarse cristales como el oxalato de calcio, que son tal vez los cristales más comunes presentes en orina, que al concentrarse, es decir, estar presentes en una cantidad elevada, tienden a cristalizar, ¿no? Y volverse cristales insolubles, que son los que van a empezar a generar los famosos cálculos renales. A nivel del músculo esquelético, ¿no? Puede producir osteopenia, elevación secundaria de PTH, ocasiona la reabsorción del hueso, provocando la osteoitis fibrosa quística, astenia, debilidad, fatiga, alucinaciones, cefalea, ataxia, hiporreflexia, confusión, coma. Pues, como pueden darse cuenta, hay una variedad de manifestaciones clínicas que pueden presentarse, ¿no? A nivel cardiovascular, hipertensión, bloqueos, acortamiento del segmento QT, prolongación del ST, nivel gastrointestinal, anorexia, náuseas, vómitos, estreñimiento, úlceras, pancreatitis, variado, ¿no? Eso dependerá directamente de los tejidos afectados. Para el diagnóstico, inicialmente electrolitos séricos y los niveles de PTH. Y de esta manera poder, pues, enfocar el diagnóstico, ¿no? Tratamiento, se debe corregir la deshidratación, ¿no? Con solución salina al 0,9% y en función de los niveles de calcio, pues también optar por un tratamiento complementario, ¿no? Si los niveles están por encima de los 12 miligramos por decilitro, administrar furosemida, calcitonina, bifosfanatos. Y en casos extremos, ¿no? Una paratiroidectomía,
que, bueno, va a tal vez ser un tratamiento muy extremo, pero va a permitir, ¿no? Controlar este acúmulo, este estado de hipercalcemia. Y las complicaciones principales, arritmias ventriculares, nefrocalcinosis ectópica, nefrolitiasis y fracturas. ¿No? Esto debido a que el calcio, especialmente lo último, ¿no? Al mencionar fracturas, debido a que el calcio que está presente bajo la forma de hidroxiapatita en el hueso es pues removido, ¿no? Debido al estímulo que tienen los osteoclastos. En consecuencia, el hueso tiende a perder calcio, ¿no? También provocando un estado de osteoporosis. Entonces, manifestaciones totalmente opuestas en cuanto a lo que se menciona, lo que ocurre tanto en el hipo e hiperparatiroidismo. La osteoporosis y el envejecimiento. Justamente la pérdida de calcio a nivel óseo va a estar directamente asociado o relacionado con la edad, con el envejecimiento. Pero mucho va a depender de otros factores, ¿no? Que aceleren o bien disminuyan que se lleve adelante la pérdida de este calcio óseo, ¿no? Entre estos, por ejemplo, pues en mujeres, ¿no? Hablaríamos de la disminución de estrógenos que aceleran la pérdida de masa ósea. Entonces ocurre justamente después de la menopausia, ¿no? Cuando existe ya una disminución en la producción de los estrógenos. Entonces las mujeres tienden a perder mayor cantidad de calcio de los huesos y es así que en las mujeres son más susceptibles a sufrir fracturas, ¿no? Especialmente las mujeres que ya están con la menopausia, ¿no? Justamente por este desbalance hormonal. Entonces, una caída usualmente se traduce en una fractura, cosa que no ocurre tanto en el género masculino. Los niveles, la cantidad de calcio que se consume es importante suplementar, ¿no? Los huesos que carecen de estos dos minerales esenciales que son el calcio y el fósforo bajo la forma de fosfatos, pues van a ser más lábiles, más susceptibles a sufrir osteoporosis y en consecuencia no generar algunas complicaciones como las fracturas. Entonces es importante suplementar eh, calcio y fósforo proveniente de algunos alimentos naturales, ¿no? Como la leche, el huevo, el queso, el yogur, sus derivados, que van a ser fuentes importantes. Entonces es importante recomendar esta suplementación en los pacientes, especialmente, ¿no? Los de la tercera edad. La deficiencia de vitamina D igual va a jugar un papel importante. En ese momento les mencionaba, ¿no? Que favorece la absorción de calcio a nivel intestinal. Entonces, un déficit de esta vitamina D simplemente se va a manifestar con una deficiencia en la absorción del calcio a nivel intestinal. Puede que ese paciente esté o esa persona esté consumiendo suplementos de calcio, ¿no? Esté consumiendo alimentos ricos en calcio y fósforo, pero si no se suplementa la vitamina D, estamos en el mismo problema, ¿no? No se olviden que el calcio y el fósforo están en un estado ionizado y los iones no se absorben directamente. Requieren bombas o transportadores especiales que tienen que expresarse en las células del borde en cepillo, ¿no? Que son las células más importantes en el proceso de absorción. Si esto no ocurre, entonces simplemente no hay absorción de estos iones y en consecuencia, pues se eliminan. La falta de ejercicio también es un hábito muy importante. Hay que necesariamente fortalecer, especialmente, ¿no? En personas por encima de los 40 años, estimular a que estos realicen actividad física. Esto es un estímulo directo para que se favorezca la absorción de calcio por el hueso y no así la resorción.
¿no? Más bien la absorción, y de esta manera, ¿no? Fortalecer el tejido óseo. Otros hábitos perjudiciales también pueden debilitar la estructura ósea. Entonces, todo esto se traduce directamente si es que estamos expuestos de forma constante a estos factores, a estas posibles causas o etiologías de déficit de calcio, se va a traducir o se va a manifestar con la pérdida del calcio en el hueso, la osteoporosis, y todavía más si hablamos de una persona por encima de los 60 años, ¿no? Hablemos de una persona de la tercera edad. Bien, interpretación del calcio. Bueno, se los dejo, esta última parte lo he extraído de Marshall, bien, debido a que, si se han dado cuenta, estas temáticas no están en Ferrier, bien. Si bien Ferrier es nuestro libro oficial, eh, mucho de lo que, del contenido que se describe en algunos capítulos no están desarrollados en, en Ferrier. Así que hay que necesariamente buscar otros libros, ¿no? De bioquímica para poder mostrar la información que se nos solicita. Entonces, esta última parte está reforzado con otro de los libros oficiales de la cátedra, que es Marshall, ¿no? Bioquímica clínica de Marshall. Entonces, estos esquemas, últimos esquemas que voy a mostrar, los he obtenido de ahí. Los otros esquemas son prácticamente esquemas que o bien los he elaborado yo o bien, ¿no? Del internet, porque no hay material, no hay en Ferrier, no hay en Harper, entonces tampoco hay en Marshall. Entonces, material que hay que compilar, hay que trabajarlo para poderlo presentar. ¿Bien? Pero esta última parte no se preocupen, está en Marshall si es que ustedes quieren revisar con un poco más de detalle. Entonces, cuando referimos a los niveles de calcio, en este caso tenemos que hablar de que existe, el calcio está distribuido en el plasma humano. Bien, vamos a mencionar que el calcio, si bien es un ion, es decir, es soluble, es hidrofílico, puede estar libre en la sangre, un porcentaje del mismo está fijado a proteínas. Bien, debido justamente a la carga que tiene y que algunas proteínas tienen, ¿no? Radicales o extremos de aminoácidos de carga negativa con los que fácilmente va a reaccionar, ¿no? Entonces, algunas proteínas actúan como agentes quelantes del calcio y en consecuencia van a estar fijadas a estas proteínas. En cambio, perdón si me disculpan, por favor. Bien, ahora sí van a disculpar. Entonces, como les decía, ¿no? Existe una porción que está asociado a proteínas debido a que el calcio, al ser un ion divalente,
fácilmente va a reaccionar con cargas negativas, especialmente las proteínas plasmáticas las tienen, ¿no? Entonces, porcentaje se va a quedar asociado a las proteínas y otra porción va a estar libre, circulando a través de la sangre, ¿no? Entonces, de esa fracción denominada difundible, que corresponde al 54% del calcio total, tenemos otras dos fracciones, una que realmente está libre y que es la que fisiológicamente es activa, es tal vez la que debiera determinarse, considerarse para no los estados de hipercalcemia, hipocalcemia. No, un pequeño porcentaje, el 7%, está formando enlaces con otro grupo de compuestos distintos a las proteínas, ¿no? Como lo son los citratos, los fosfatos. Entonces, de esta manera se distribuye el calcio en circulación. Es por eso que es necesario realizar un ajuste. Hoy en día, bueno, cuando se solicita, este cálculo ya lo realizan automáticamente los equipos, ¿no? Los que realizan eh, la medición de electrolitos. Es una ventaja, pero ustedes conozcan cómo se distribuye el calcio sanguíneo y qué tipo de correcciones se tiene que realizar. Los factores de corrección se los dejo acá, en esta figura 12.4, que justamente ejemplifica cómo se debe ajustar el resultado tomando en cuenta la distribución del calcio, ¿no? En el plasma humano. Bien, calcio total en unidades internacionales va de 2,25 a 2,60 milimoles por litro. Tomen en cuenta la fracción difundible, no difundible, y de la difundible a su vez contener dos fracciones, la libre y la que está formando sales. La libre es la que fisiológicamente va a ser activa y la que nos interesa conocer, debido a que, bueno, esta es la que va directamente, ¿no? Participar en los procesos de absorción, inclusión hacia el hueso, o bien absorción desde el lumen intestinal, o una reabsorción a nivel de los glomérulos o renales, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a considerar si existen estados de hipercalcemia o hipocalcemia. La hipercalcemia tiene causas variadas. Bien, las más comunes son los tumores con o sin metástasis ósea, un hiperparatiroidismo primario, que ya lo habíamos analizado hace un momento, así como también podemos describir algunas causas que son menos comunes o simplemente no son comunes, pero que también pueden generar estados de hipercalcemia. Entre sus manifestaciones clínicas son variadas, ¿no? Y es que eso lo tenemos que necesariamente considerar por la importancia del calcio dentro de distintas líneas celulares, ¿no? Juega un papel importante. Entonces, pueden, ¿no? Presentarse debilidad, cansancio, laxitud, adelgazamiento, debilidad muscular, alteraciones mentales, anorexia, náuseas, vómitos, estreñimiento, dolor abdominal, poliuria, deshidratación, insuficiencia renal, cálculos renales, nefrocalcinosis, ¿no? Intervalo QT corto, arritmias cardíacas, hipertensión, calcificación de córneas. Bueno, y muchos, en realidad, muchos órganos blandos tienden a calcificarse por ese exceso de calcio. Al final, ¿cómo responde el organismo? Para poder intentar disminuir los niveles de hipercalcemia, mucho de este calcio es transportado hacia otros tejidos, otras células que no son las células por excelencia que almacenan calcio, y en consecuencia esto puede provocar un estado de calcificación. En su contraparte, la hipocalcemia, ¿no? Más bien nos va a mostrar manifestaciones opuestas a las que hemos visto. Las causas igual son variadas, ¿no? Son variadas. Por ejemplo, las artefactuales, sangre recogida en tubo con EDTA. Esto es muy importante.
hay que considerar, ¿no? Si se va a llevar adelante la toma de muestra, para por lo menos hacer un ionograma, es decir, un perfil donde se consideren los electrolitos y ahí está incluido el calcio, no se debe utilizar como anticoagulante el EDTA u otros quelantes. ¿Por qué? Los agentes quelantes tienden a atrapar calcio, reaccionan con el calcio y no lo liberan. Entonces nos vamos a encontrar posteriormente con resultados, ¿no? Falso positivos o falso negativos. Por esa misma razón, es mucho más recomendable, especialmente cuando se vaya a realizar la medición de calcio sérico, no utilizar algún anticoagulante, porque el mecanismo de acción de la mayoría de los anticoagulantes justamente es quelar, atrapar al calcio, ¿no? Salvo la heparina, que digamos, sería el único que no tiene como mecanismo de acción que involucre al calcio. El resto sí, especialmente el EDTA, lo hace, es un agente quelante de calcio. Asociados a baja concentración de PTH, como ya lo habíamos analizado hace un momento, el hipoparatiroidismo, asociadas a una alta concentración de PTH, pero con deficiencia, ¿no? De vitamina D, trastornos del metabolismo de la vitamina D y otros que, bueno, van a causar este estado de hipocalcemia. Entre sus características clínicas, alteración de la conducta, estupor, aturdimiento, parestesias, calambres, espasmos musculares, estridor de la laringe, convulsiones, cataratas, calcificación de ganglios basales, papiledema, signo de Trousseau positivo, signo de Bostek positivo, intervalo QT prolongado, ¿no? En el electrocardiograma. Entonces, son algunas de las manifestaciones clínicas variadas que tienen estos dos problemas, justamente debido a la importancia del calcio en distintas líneas celulares, ¿no? Entonces, sobre esta base, que digamos es una revisión un poquito más complementaria a la parte bioquímica, es que estaríamos culminando la presentación del día de hoy. Obviamente lo voy a regularizar en el transcurso de la jornada. La plataforma voy a ir subiendo todos los pendientes en cuanto a las presentaciones que he realizado, ¿no? Para las sesiones teóricas. Aquellas que no hemos dado en alguna, o debido, ¿no? A alguna actividad extra académica, ¿no? El caso del desfile, o feriados, pues bueno, no se preocupen, simplemente no lo vamos a tomar en cuenta y no sé, en ese aspecto no se preocupen, por lo menos con mi persona, si no hemos dado una teórica, no se envían preguntas referentes de esa temática, ¿ven? Las que yo envío están directamente enfocadas sobre las que se han logrado dar, ¿no? Porque a veces se presentan actividades extra académicas que no nos permiten llevar o desarrollar la sesión que estaba planificada, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿no? Revisando el cronograma y entendiendo que con esta temática se ha terminado, quisiera hacer conocer esa situación para que ustedes también lo puedan manifestar a sus compañeros que no estén presentes, ¿no? Entiendo que está el delegado representante de ciclo, entonces, para su conocimiento y lo propio, ¿no? Si está algún delegado de algún grupo. Bueno, eso sería todo. Si hubiera preguntas, adelante, por favor. Bueno, en todo caso sería todo. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos reencontramos después del tercer examen parcial. Vayan preparándose. Eso sería todo. Hasta luego.